Lo primero que vamos a hacer es ponernos en la presencia del Señor para pedirle que la acción del Espíritu Santo forme parte de esta conferencia, que no sea solo el sentido humano, que no sea solo la participación de la escucha, sino que el Señor, en la medida que cada uno necesite, pueda ahondar y profundizar con su gracia para que esto sea edificante, porque aunque vamos a empezar por cosas muy simples, muy sencillas, vamos a ir ahondando y profundizando. Muy bien, pues vamos a ello. Mirad, vamos a tratar en primer lugar de situarnos en la época que vivió Luis de Trelles. Estamos en el siglo XIX, ya ha llovido. El siglo XIX tiene unas connotaciones políticas, sociales, religiosas, que vamos a tratar de analizar brevemente, porque es imposible, eso requeriría no una, sino 17 conferencias, pero nos vamos a tratar de acercar más que nada para situarnos en cuál es la situación de España en aquellos tiempos, ¿vale? Seguidamente vamos a intentar conocer un poquito su biografía, pero sobre todo, lo que creo que es más importante, su vida de fe, vida de piedad, ¿no? Y los frutos que fue dando, cómo se forma, cómo se orienta su vida y cómo va dando fruto. Y por último, yo voy a tratar de sacar unas conclusiones que orienten nuestra realidad como organización y sobre todo como católicos en la realidad de hoy, ¿no? Este es un poquito el enfoque general. Bien, pues vamos a adentrarnos. La época de Luis de Trelles en el ámbito político y social. Mirad, solamente con tener una visión, no hace falta conocer todo el contenido de lo que está escrito ahí, pero os podéis dar una idea de el conglomerado de sucesiones políticas que se van dando solo en España, ¿no? Porque esto no tiene más misterio. Es un siglo cargado de conflictos, porque se inicia con un periodo monárquico absolutista, quiere decir poder absoluto, que, influido por las realidades de la época, sociales, sobre todo por la burguesía, quiere moderar para acercarse a la realidad concreta del pueblo. Esto no se consigue. Con Isabel II se arma la revolera. Y en el año 1868, yo destaco ahí en negrita, que se produce una gran revolución en España. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Mirad, América había dejado de mandar algodón. La guerra de secesión trae consigo unos problemas de lo que es la relación comercial, pues porque hay jaleo, cuando hay una huelga, cuando hay un follón, pues siempre el tema salta, y en España se produce una crisis importantísima derivada de la falta de algodón. Sobre todo las empresas catalanas dedicadas a lo textil, al no tener su materia prima, no producen. Al no producir, como muchas realidades financieras de Cataluña dependían de esa ganancia, se van al garete. La crisis bancaria en esa zona arrastra con toda la realidad española y se arma una revolera. ¿Quién puede pagar el pato de todo eso? Evidentemente los señoritos no, lo paga el pueblo. Y el pueblo reacciona porque tiene hambre. O sea que estamos en una realidad crítica tremenda. Quedaros con esa idea. Eso trae consigo, pues eso, lucha de clases, revolución. Los políticos intentan remediarlo de alguna forma. Ahí hay corrientes posterior al modernismo, liberales, pues lo que venía arrastrándose de Europa desde tiempo atrás, porque España siempre ha ido a caballo. Si en el siglo anterior Francia era la Ilustración y todo el compendio de nuevos conocimientos y nuevas ideas, un enciclopedismo que todo lo quiere basar en la historia porque ya tenemos suficientes conocimientos, claro, la consecuencia que se deriva es que a Dios se le quiere dejar de lado, con tan mala suerte que en España
prácticamente todas las corrientes políticas se apartan de lo católico. Habíamos visto en unos momentos con cierta protección, los monarcas buscaban a veces ser un poquito cercanos a la Iglesia, pero conservando su poder, porque tenían el poder hasta para nombrar obispos. Daos cuenta de cómo venía la Iglesia durante este siglo. Bueno, pues en esta situación termina el periodo de este siglo, termina con regencia, se restaura efectivamente después del gran follón y de la gran revolución del 68, se restaura la monarquía, pero claro, periodos de regencia otra vez. Eso significa debilidad de autoridad, debilidad, todo el mundo quiere manipular, y esto fue el compendio de toda la realidad del siglo. En lo religioso, pues la Iglesia arranca el siglo con mucha pugna por el poder político, porque claro, el imperio, concepto imperio de la Edad Media, busca su área de poder contra la Iglesia, porque la Iglesia en las distintas naciones está haciendo una labor importante, está muy cercana al pueblo rural, pero claro, todo el mundo quiere el gobierno y el control de lo que se mueva y cobrar sus impuestos. Entonces, lo que no quiere el poder político es que las prebendas económicas vayan a los príncipes de la Iglesia. Entonces, se habla de un conflicto de poder, una pugna por el poder de lo temporal, ¿no? Bueno, en esta realidad, la Iglesia tiene su propia evolución, ¿no? Se condenan, efectivamente, con Gregorio XVI las doctrinas liberales, se rechaza la supresión de órdenes religiosas en España, se rechaza que el nombramiento de los obispos lo hagan los monarcas, pero no es solamente eso, ¿no? Pío IX, gran papa de la Iglesia, empieza a pensar que ¿por qué no abrir una relación con los liberales? Si a fin de cuentas la libertad es un bien. El problema no es ese, el problema es cómo se quieren implantar el liberalismo. Entonces el Papa Pío IX reacciona y va a combatir enérgicamente las formas que tiene el liberalismo de instaurarse. Porque cuando ya se le ve la punta al iceberg, parece que todo viene bien, pero cuando el iceberg aboca, lo que hay detrás es mucho más gordo. Y lo que quieren es abarcar precisamente el poder de la Iglesia, ¿no? Este es el tema. Los estados de Europa se están configurando y cada uno quiere su área de poder. Bueno, aparece el gran problema de la condena. El Papa vuelve otra vez a ese estilo de condenar el racionalismo para, sobre todo, hacer valer su autoridad. No me voy a meter en más tareas porque nos llevaría un conflicto serio, ¿no? Y fijaros, con el siguiente Papa, León XIII, estamos casi ya a finales del siglo, que fue la época más activa quizás de Luis de Trelles, luego lo comentaremos. Aparece un gran problema y es el capitalismo. Toda la inversión industrial ha traído a las grandes ciudades a toda la gente que vivía en los entornos rurales. Las grandes urbes atraen, porque dan trabajo, aunque sea un sueldo mísero, pero dan trabajo y dan estabilidad a las familias. Y claro, las personas que tenían una cercanía de la Iglesia en el ámbito rural, por las parroquias, porque la Iglesia clerical, por así decirlo, la Iglesia de altura, estaba con la burguesía, pero los curas, los sacerdotes de pueblo, estaban con el pueblo y son los que realmente estaban haciendo la labor de formación y la labor de seguimiento con estas personas. Al irse a las ciudades, os podéis imaginar lo que pasa. La gente se queda sin auxilio, sin apoyo de fe y sin nada. Vienen los problemas. Y el Papa, León XIII, capta esta realidad, hasta tal punto que está viendo ya que esto va a ser un caldo de cultivo para ideologías, ¿no? De hecho, pues aparecerían posteriormente o tomarían fuerza las que ya existían de Carlos Marx y toda la fuerza
del nazismo posteriormente. La encíclica Rerum Novarum, destaco ahí también, año 1891, fue la primera encíclica de la Iglesia que toca el tema social, el tema de los problemas sociales. La última la tenemos hace poco por el Papa Francisco, porque también es una inquietud. Esto es una inquietud que ha estado presente en la Iglesia desde León XIII. Esto sigue evolucionando, pero los problemas sociales no se están solucionando. O sea que la Iglesia está permanentemente tratando el tema de los problemas sociales. Y por último, comentar que hay una corriente política, como decía, laicista, fortísima, pero si la Iglesia venía condenando, de repente con Pío X va a dar un giro y en lugar de condenar va a decir, mira, vamos a mirarnos para adentro, vamos a crecer espiritualmente y vamos a tratar de ser Iglesia, testimonio en el mundo. Y esto pega un giro. Bueno, pues esta línea vamos a tenerla en cuenta para poder ahondar las realidades de todo este periodo. ¿Qué podemos apreciar en positivo? Pues que mejora la formación intelectual y espiritual de los sacerdotes. Gran preocupación de Pío IX. El laicado, fijaros qué cosa más curiosa, cobra una participación más intensa en la Iglesia, objetivo de León XIII. ¿Por qué? Porque se potencia la acción católica. Se va potenciando todo ese tema. Florece la vida religiosa contemplativa y aumentan las órdenes religiosas, pese a la persecución política. Nacen las misioneras del Corazón de María, las adoratrices, las hermanitas de los pobres, las esclavas del Sagrado Corazón. Aumenta el número de comprometidos como terciarios en las órdenes franciscana menor y de predicadores, los dominicos. Y se promulgan 2 decretos particularmente, la Santa Tridentina, Sinodus, 1905, que orienta la comunión diaria, fijaos que da un paso más a lo que esta mañana veíamos, y el Quam Singularis, que lo que busca es acercar la catequesis y la primera comunión a los niños. Esto nace ahí, con Pío X, estamos ya en principios del siglo XX. Esta es la realidad en la que se desenvolverá todo el proceso de formación de don Luis de Trelles. Luis de Trelles podemos decir que tuvo, yo lo llamaba así, porque he encontrado, no quiero compararme, pero yo he encontrado una similitud muy apropiada, porque mi vocación ha nacido, la cristiana, la vocación de la fe, ha nacido en una familia. Y algo así vivió este señor. De suerte que, yo lo digo con acción de gracias a Dios, de suerte que mis vocaciones en el tiempo han estado guiadas por la vocación de la fe. Y esto es importante resaltarlo desde el principio. Luis de Trelles recibe de la familia una formación propia de un ángel de la providencia. Él mismo lo reconocía así, lo tiene escrito. Desde los 8 años, fijaos, se forma con una disciplina severa en un colegio religioso, la Natividad de Nuestra Señora, en Viveiro, y está iniciando la jornada a las 5:30 de la mañana, con 15 minutos de oración personal. Primera lección y el rezo del oficio menor de la Virgen, que proseguía a lo largo del día. Todo el día se intercalaba con horas de oración y con horas de enseñanza, y así hasta las 9:30 de la noche. A partir de los 11 años seguirá haciendo estudio de filosofía en lengua latina en un seminario, Santa Catalina de Mondoñedo. Continuará después ya a los 16 en la Facultad de Leyes de Santiago de Compostela, donde estudia Ley Natural, Derecho Romano y Eclesiástico, y en nada,
a los 18 años ya está licenciado, porque los últimos cursos los hacía 2 a 2. Esto era poco normal, pero es que tenía una facultad impresionante de aprendizaje, ¿no? Entonces, como en aquellos tiempos no estaba todo tan reglado, pues se adaptaba a la enseñanza al potencial de adaptación y de saber del propio alumno, con lo cual pues las asignaturas le cundían de manera notable. De tal suerte que acabó siendo abogado en ejercicio en Coruña, posteriormente en Madrid, y llegó a ser catedrático interino y examinador de la Escuela del Notariado. Tuvo, y poco me voy a meter yo con esto, porque tuvo intervenciones esporádicas, al ser un hombre culto. Los liberales trataron de, oye, vente que vamos a tratar de, en fin, de ser un poquito más cercanos con la Iglesia. Hubo etapas del liberalismo pues que buscaban ser eso, venga, vamos a ser moderados y vamos a procurar, pero él se daba cuenta de que eran todo engaños, lo que querían es, con su figura, ganar votos, y lo mismo le pasó con los carlistas. El carlismo en España fue el último reducto católico que quedó, pero cuando, después de 2 guerras, durante este siglo, se planteaban iniciar una tercera, que duraría luego 3 años, Luis de Trelles dijo, lo siento, pero yo para esto no estoy. Si hablamos de servir a la Iglesia y de servir a los hombres, fabuloso, pero yo no quiero meterme en una guerra. Y la política radicalmente se la dejó. Destaco con esto que algo le tuvo que dar la luz, para mí no hay duda, que es la guía del Espíritu, le tuvo que dar la luz para decir, ese camino no es el de un católico. Y él, a partir de ahí, dedicará todo su tiempo a la expansión de la obra de la adoración eucarística. Se inicia su devoción con el culto al Santísimo Sacramento. Vive la comunión diaria. Como fruto de ello, seguirá la caridad social y anónima. No busca protagonismo. En el año 1858 funda en su pueblo la Conferencia de San Vicente de Paúl y se compromete, porque queda como miembro activo de la Pía Unión Vicentina. Representa a estos en París y él lleva un campo nuevo de actividad caritativa, oculta, orientada preferentemente a las periferias más extremas. Eso nos suena un poco al vocabulario del Papa Francisco, ¿no? Porque él busca atender a los condenados a muerte, que eran muchos. Fijaos que en aquel tiempo, cuando una persona era condenada, no había remisión, ni había revisión. Deficientes, moribundos, ignorantes y lo que podéis pensar. Año muy duro, muy duro. En uno de estos encuentros en París, tuvo la dicha de conocer cómo vivía la adoración nocturna al estilo de Hermann Cohen. Hermann Cohen es un judío converso que para por París y viendo qué hacen las mujeres cercanas al Santísimo, cómo se retiran por la noche y quieren estar a solas con el Santísimo, él dice, ¿y por qué yo no? Porque usted es varón. Pero le dice el sacerdote, búsquese 7 hombres y le permito hacer lo mismo que hacen ellas. Y así lo hizo Hermann Cohen. Esto fue lo que conoció Luis de Trelles y a partir de ahí dirá, esto es una gran dicha para la Iglesia y para España. Y se lo llevó. Y con esas ideas se traslada. En 1868 le proponen hacerse cargo, por muerte del presidente, le proponen hacerse cargo de la dirección de una asociación eucarística local que había en Granada, a la que él recalifica, pone el nombre oficial de El Culto Continuo al Santísimo Sacramento. ¿Qué hacían estos en Granada? Pues que por grupos de 31 personas se comprometían a adorar al Santísimo día a día del mes, de suerte que todos perdían por el resto y por la Iglesia y por el mundo, ¿no? Un atisbo de lo que luego podría ser la adoración perpetua. ¿Vais viendo el detalle? Fundaciones.
esto es digno de tener en cuenta. En el año 69, ya recién pasada la Revolución del 68, funda una comisión de 300 abogados para la defensa jurídica de católicos distribuidos por toda España. Pensad que los católicos eran perseguidos por un lado y por otro y por uno, y había que estar defendiéndolos, ¿eh? Son tiempos de mucha persecución contra la Iglesia. En el año 70 funda a sus expensas la, creo que de todos conocida, revista eucarística La Lámpara del Santuario, de la que fue propietario, patrocinador, director y casi siempre único redactor. Hoy día todo esto se puede consultar en internet. Tiene unos escritos y unas reflexiones preciosas, con actualidad total, ¿eh? Para el que quiera leer algo más, pues que lo busque. En el año 72 funda un comité coordinador para aunar esfuerzos por aumentar el culto eucarístico. Lo llamará Centro Eucarístico y llega a tener 270.000 afiliados. Pensad que la adoración nocturna hoy debe estar rondando los 600.000, si no me equivoco. Por ahí. La magnitud en esa época pues ya era notable. También funda la Comisión de Canjes de Prisioneros de la Tercera Guerra Carlista, porque él, conocedor del problema, quiere ayudar al preso. Los presos de la guerra, hoy conocemos muy bien, conocemos muy bien el derecho humanitario internacional. Esto es una realidad que nace, los incipientes del derecho humanitario internacional, los incipientes son de esta época, ¿eh? Pero él avanza, porque él pone de acuerdo a los bandos para que se hagan los canjes de prisioneros. Es decir, él se anticipa en mucho tiempo al derecho humanitario internacional, haciéndolo como una praxis real de actuación. Y llega a liberar a más de 20.000 personas, ¿eh? Todo esto es meritorio, pues, porque la Iglesia lo ha tenido en cuenta para el proceso de beatificación. En el año 77 celebra en Madrid la primera vigilia de adoración nocturna y se suspende todo porque son años de mucho ajetreo político, ¿eh? Ya os había comentado ahí que especialmente Madrid está viviendo lo que está viviendo. Entonces hacen intentos, después se lanza en Zaragoza, tampoco puede proseguir, vuelven a frenarlo otra vez. En fin, vivió toda esta serie de avatares, pero él no cesó. Él no paraba de moverse por España tratando de fomentar discreta y secretamente la adoración al Santísimo Sacramento. Bien, cuando llega el momento de poder, desde el año 77, de poder ir haciendo las cosas, bueno, pues irán creciendo las ciudades. Lorca primero, después Murcia, pero bueno, fueron tempranas relativamente estas de aquí. Otras tardaron un poquito más, pero lo que es cierto es que él como responsable quiere hacerse cargo desde esos primeros momentos de la estructura y la organización de la adoración nocturna española, vista ya con la visión concreta que él aprendió en París. En este contexto, los miembros se consideran hermanos y se ofrecen mutuamente ayudas terrenales y sufragios por las oraciones que practican. Es decir, viven una comunión. Cada grupo local o cada turno era totalmente independiente. Él no ponía condiciones más allá. Hay unos estatutos y unos reglamentos comunes, pero de cumplimiento voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que son indicativos y que procuran simplemente marcar una línea de cara al camino de la santidad.
porque para él eso es lo más importante. Su experiencia de vida quiere llevarla a la praxis del resto de los adoradores. Los turnos de una misma población, lo que hoy conocemos como sección, se coordinaban entre ellos, y los de cada obispado dependían del obispo, como venimos haciendo hoy, en todo lo espiritual, sin réplica. Esto quiere decir que entendían muy claro lo que era la obediencia al Espíritu a través del obispo. Esa obediencia que todos debemos al Papa en el Espíritu, pero entendida claramente en materia de fe. El Papa no se tiene que meter, orienta las cuestiones humanas, pero no se tiene que meter de lleno en las estructuras. Eso nos lo deja al libre albedrío, la libertad de cada cultura, de cada posibilidad, de cada lugar. Pero fieles a las enseñanzas y a la doctrina en el Espíritu. Bien, a su muerte, año 1891, tras una incansable labor de propagación, las vigilias por toda España han crecido de tal modo que ya estaba implantada en 20 diócesis, por lo cual podemos decir con garantía que el legado que nos deja es inmenso. Consecuencia de todo ello, el 22 de enero de 2015 el Papa Francisco lo declara venerable tras el reconocimiento de sus virtudes heroicas. ¿Qué principios orientan la adoración nocturna a la luz de todo lo que hemos visto? Primero, pues, el amor a Jesús sacramentado y la caridad como resultado de ello. Sin envidias ni contiendas. Estricta observancia de ritos de culto, porque es una deuda debida a Dios. Nosotros no somos nadie, pero la herencia que recibimos nos condiciona, pues eso, que el Señor ha elegido a su pueblo, que el Señor nos ha elegido y que ha permitido el bautismo que nos incorpora a ser hijos adoptivos de Dios, y que el hijo adoptivo de Dios lo menos que puede hacer es darle el culto debido, ¿no? Y esto lo quiere potenciar la adoración nocturna como institución, pero como principio de vida del adorador. Humildad, obediencia al obispo y a sus presbíteros y al jefe de noche de la vigilia, porque los hombres, cuando nos juntamos, necesitamos una estructura, por pequeña que sea, una organización, y eso es necesario. No es imprescindible, pero es necesario, porque si en la reunión cada uno opina de una manera, pues aparece lo que hemos visto esta mañana. ¿Cómo lo llamaban eso? Relativismo. Ya está el lío. Tú piensas, yo pienso, el otro piensa, tal. Hay que ser obedientes a un criterio. ¿Cuál? Para eso está el responsable. ¿Por qué tiene que ser la vigilia el primer sábado y no el tercero? Porque hay que organizarlo de una manera. Y estas cosas son menores y no deben de entrar nunca estos líos en los ámbitos de nuestra organización. Compasión y misericordia practicadas habitualmente. Rezan el oficio divino. Creo que todos saben lo que es. El libro de las horas, dicho de otra manera. Van adentrándose en la meditación y la adoración. Es un atisbo todavía de la contemplación. Don Luis de Trelles habla mucho de la meditación durante la adoración, pero está en un tiempo intermedio. Quiere decir que el camino que sigue Luis de Trelles es un camino de perfección y termina hablando de contemplación. Tiene periodos de oración vocal cuando es niño, sigue en la meditación y la profundización y culmina en la vía de la contemplación. Y más, hablaremos un poquito más adelante de esto. Nos quedamos con esta frase que es muy ilustrativa. Decía él, tener como meta la santificación y el testimonio sin publicidad mundana. No es que nos aplaudan ni que nos digan, no, vamos a trabajar cara a Dios
y vamos a pedirle a Dios porque es fuente y meta de la santidad. No prestemos atención a la publicidad ni a los registros administrativos, que no sea una institución pendiente del rigor administrativo. Tan solo pedía un acta por vigilia y que se le enviara una copia, porque él, donde veía debilitamiento, acudía rápidamente a remediarlo. ¿Comprendéis? Por eso se movía por toda España, porque él, teniendo información, rápidamente acudía como acude la sangre cuando tenemos una herida en el cuerpo. Y decía así: la misión del adorador nocturno no está limitada a orar solamente por sí mismo, por su familia, ni por un solo pueblo, sino que nuestras oraciones han de ser por todos los pueblos y por todos los hombres del mundo. Este es el sentido más universal de la oración de la Iglesia católica. Católico significa eso, universal. Entonces, ¿cuáles eran las fuentes de don Luis? Pues Santa Teresa de Jesús, donde encuentra una vía de oración. Oración vocal. ¿Qué es la oración vocal? Donde se inicia cualquier niño, donde se inicia cualquier persona. La oración nace siempre en el corazón, la expresamos por la boca. Es vocal, pero requiere que el corazón esté impregnando lo que decimos por la boca. Es decir, si hacemos una vocalización rutinaria, el corazón va por un lado, la boca por otro, y posible el pensamiento está en el partido del domingo. Yo voy a empezar a marcar ya líneas. Cada uno puede hacer una introspección y saber qué está viviendo, cómo está viviendo y dónde tiene que corregir, porque ya empezamos a profundizar. Meditar es callar la boca, escuchar o leer, ¿pero qué? La palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, y las traemos al corazón, y de ahí sacamos la esencia y la retenemos. ¿Qué es contemplar? Guardar silencio, no escuchar, no esperar ver, sino recoger sentidos y potencias para estar simplemente en la presencia de Dios. Si yo estoy bautizado, yo tengo un sello indeleble, un carácter del Espíritu Santo en mí. Y eso me garantiza la acción trinitaria de Dios. Y si yo tengo a Dios conmigo y además lo tengo presente real y verdaderamente en el sacramento, doble intención. De suerte que don Luis de Trelles ya capta que puede orar aunque no esté en la presencia del sacramento, porque ha recibido tantas veces al Señor en la comunión que puede vivir en la tranquilidad de orar, donde puede contemplarlo dentro de sí mismo. Y el fruto de todo eso, ascética, tarea que hacemos para acercarnos a Dios, tiene una respuesta. ¿Cuál es? Lo que se llama mística. Es que el Señor actúa sobre ti en la medida que tú vayas menguando. Es necesario que yo baje para que suba el Señor. Pues ese proceso que vive San Juan Bautista, bautismo antiguo, bautismo de conversión, poco a poco va experimentando un bautismo de gracia. Y ese es el camino de conversión que tenemos que vivir. Fruto de todo ello vendrá la transverberación. ¿Qué es la transverberación? Pues, ¿qué es el verbo? ¿Qué es el verbo encarnado? Cristo. Si yo voy convirtiendo mi yo en favor de la gracia, Cristo va creciendo en mí y yo voy menguando. Consecuencia final, pues lo que decía San Pablo: ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí.
Bueno, podíamos pensar que esta charla, con la profundidad que vamos cogiendo, era mejor haberla dado a las 10 de la mañana, porque después de comer y todo esto, pues uno se queda así. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, porque lo merece, un esfuerzo, y sobre todo yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque la acción no es la palabra de Javier, la acción es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo por eso estoy muy tranquilo. Esto lo podéis recordar, rumiar, meditar, pero os aseguro que si queremos es repetible. Es repetible y estas facetas son múltiples para tratar con profundidad a los niveles que queramos. No puedo pretender en un solo día, como decir, no, ya está dicho todo y ahora cada uno a vivirlo. No. Yo llevo desde el año 1987 guiado de un acompañamiento espiritual. Y os aseguro, como buen militar que he sido, que nadie pasa de soldado a general de la noche a la mañana. Hay que hacer un carrerón. Yo empecé de marinero, terminé de capitán de corbeta, 38 años de servicio. Y me retiré con 40. O me pasé a la reserva con 40. Quiero deciros que la labor es un proceso. Esto es lo más importante que hay que tener. El día que nos muramos, seguiremos necesitados de perfección. Siempre. ¿Por qué? Porque la santidad no termina nunca. No termina nunca. La dimensión está en Dios. Ahora, si tú has puesto tu parte, si tú has puesto tu esfuerzo, tú estás correspondiendo a lo que falta a tu santidad, con la ayuda y la gracia de Dios principal. Por eso el Señor pide participación, para que cada uno ponga lo que falta a la santidad que nos corresponde. No es solo la obra mágica de la gracia, nuestro esfuerzo es necesario. Eso es lo importante. Un camino más, que es paralelo al de Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Esto es más de lo mismo. Más de lo mismo. Silencio interior por encima de todo. Eso que os comentaba yo en la contemplación. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse? Esta mañana comentábamos un poquito. Para entrar en contemplación es necesario entender lo que es la negación de las potencias del alma. Memoria, entendimiento y voluntad. El entendimiento, ¿qué hace el entendimiento? Con la fuerza del espíritu acrecienta la fe. La memoria, con la fuerza del espíritu, refuerza la esperanza. Y la voluntad, con la fuerza del espíritu, acrecienta la caridad. Es decir, que las virtudes teologales se depositan por la gracia del espíritu en nuestras potencias. Y no es nada de extrañar, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos iguales, evidentemente. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es reflejo de la santidad de Dios y que tendemos a él. Nos va quedando muy poquito, 3 minutos o 4. Esa frase es para envolver. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Conclusiones finales. Deben hacer en nosotros un compromiso personal en plena libertad. Debemos restar importancia a los actos administrativos, ir a lo importante, a la formación, muy necesaria para nuestros dirigentes. Esto ha sido así siempre, pero hoy más que nunca. Lo está pidiendo la Iglesia
Y todos sabemos, lo hemos comentado esta mañana públicamente, que apreciamos una falta de formación. Más, yo digo más, por compromiso para nuestros dirigentes, pero también para todos los adoradores. Animar la participación o participar en el acompañamiento espiritual, que no sea una vez al año, que sí, que una vez al año nos reunimos y digamos que vamos a lo más importante, al núcleo, pero que si esto no se mantiene durante todo el año de alguna manera continua, se lo lleva el viento. Hay que enseñar a los adoradores, pero hay que enseñar en general a todo el mundo a orar, y esto requiere tomarlo con paciencia, poco a poco, práctica a práctica. Que cada cual tenga un compromiso de observancia diaria, de oración, de silencio contemplativo, si puede ser media hora mejor. Si no rezo nada, empiezo por 3 Ave Marías, no pasa nada, así empecé yo. Con el tiempo, un misterio del rosario, con el tiempo 2, con el tiempo 3, con el tiempo, y uno va entrando poco a poco en el camino de la oración vocal. Después, en paralelo, una vez al día, una lectura del Nuevo Testamento, un capítulo diario, y uno va poco a poco, va rumiando, no entiende, pregunta, ya entiende, ahora medita de otra manera, lo que leí el año pasado me decía esto y ahora me dice otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y te edifica a cada momento presente, pero tú tienes que perseverar en la lectura de esa palabra. Vida de sacramentos, penitencia, Eucaristía. No hago oración contemplativa, no, es que yo esto no, lo estoy descubriendo, es la primera vez, no pasa nada. Empieza con 5 minutos diarios. Trata de hacer esa negación de las potencias, poco a poco, en tu casa, a solas, en tu interior. La casa eres tú mismo, el templo eres tú mismo, ahí está el Señor. Ora. No dudes en mejorar la relación y la participación con otros carismas de la Iglesia. No seamos exclusivos. No. Y en todo tratemos de contribuir con la misión evangelizadora de la Iglesia. Solamente os digo como testimonio que la adoración nocturna en Madrid, yo soy de Aranjuez, por eso sé de qué os hablo, ha crecido exponencialmente. ¿Por qué? Porque los adoradores se implican en todas las labores parroquiales de la Iglesia. Particularmente, no todos, porque no se trata de que todos vayamos, todos para allá, no, a las periferias, no, vamos a los barrios de fuera, no se trata de eso. Cada uno en la medida que puede, que trate de hacer con su experiencia, con la unión poco a poco con Dios, su colaboración parroquial en la medida que sea posible. Seamos ejemplos de Cristo, que pasaba las noches en oración. Nuestra oración tiene que tender a la noche. Yo digo que no pasa nada si se hace por la tarde o de día, que estamos en noche oscura, que todo es noche. Ahora, cuando haya 7 varones comprometidos a hacer una sucesión nocturna, pues que se haga, que está muy bien. Yo voy a defender plenamente la oración en la noche. Siempre la he defendido, pero comprendiendo que cuando estamos con personas adultas y mayores o mujeres de avanzada edad, no podemos exigirle que estén saliendo a las tantas de la noche y menos andar por ahí como están los tiempos de hoy, ¿no? Es decir, hay que adaptarse a la realidad y a la cultura de cada tiempo, ¿vale? Pero que cada uno en conciencia actúe como cree que debe hacer y respete al que tiene a su lado en la medida de toda su libertad. Pues con esto yo termino, y voy a citaros a este señor, un sacerdote jesuita, ya fallecido, Karl Rahner, alemán, decía: cabría decir que el cristiano del futuro
o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, se refiere a algo de Dios, o no será cristiano. ¿Por qué estaba tan convencido este señor de esto? Porque evidentemente la fuerza de los tiempos que nos toca vivir, lo que él ve que va llegando, es de tal calibre que el que no tiene una experiencia de Dios difícilmente puede mantenerse en el seguimiento de la fe. Se lo lleva el viento. Y sabéis todos de qué hablo. Los medios de internet, las grandes comunicaciones, la falta de respuesta y voluntad por parte de los hijos, los descreídos que se descasan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ojo, que yo tenga una conversión de vida, y máxime si es gracia de Dios, conocida y notable, no me permite estar criticando al que no vive lo que yo vivo. No caigamos en el otro extremo. Entonces, respetemos, familiares, nos duele mucho, y a mí el primero, yo lo digo así, yo tengo hermanos que no viven nada de fe, somos del mismo padre y de la misma madre, 9 hermanos, pero cada uno en el ejercicio de su libertad conforme a lo que Dios le da, o conforme a lo que él voluntariamente aporta. Y nosotros, testimonio. Eso es lo importante. Fe, esperanza y caridad. Muchas gracias.